Muy buenas a todos, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Le habla Jesús Antonio Corrales Delgado y vamos a estar estudiando o seguir estudiando más bien lo que es el panorama bíblico, ¿verdad? Esta presentación nos adentra definitivamente en la historia de la Biblia, explorando las profecías, el silencio entre los testamentos del Antiguo y Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús, el nacimiento de la iglesia y su futuro glorioso. Los libros proféticos, y vamos a empezar con este título, ya que anteriormente habíamos avanzado en este camino de panorama bíblico. El mensaje del futuro está en las manos de los profetas de Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? En aquella época, Dios utilizó profetas para guiar a cada uno de los reyes, tanto de Israel del norte como del sur. En relevancia del plano divino, los libros proféticos ofrecen versiones definitivamente del futuro. Revelan el plan de Dios para la humanidad. Por ejemplo, en Isaías 53, describe la muerte de Jesús y su sacrificio por nuestros pecados. Un evento profético que se cumplió cientos de años después. Bendito sea el Señor en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo nuestro Señor, que es en el cual nosotros creemos, que Él murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces los profetas fueron utilizados tremendamente no solamente para el tiempo que Dios los utilizó con los reyes, sino que también los utilizó para el futuro. Bien, número dos, las advertencias y las promesas. Contienen mensajes de advertencia sobre las consecuencias del pecado y promesas de restauración y esperanza, como en Jeremías capítulo 29, versículo 11, ¿verdad? Donde Dios promete un futuro de paz y prosperidad para su pueblo. Así que Dios utilizaba a los profetas para advertir sobre el pecado, para advertir sobre el peligro, pero también lo utilizaba para dar promesas al pueblo. Muchas promesas, bendito sea el Señor, se han cumplido y en aquella época se cumplieron a cabalidad. Hoy día estamos viendo las promesas cumplidas y que siguen todavía vigentes. Ejemplos de profetas. Tenemos Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y hay muchísimos más profetas que estaremos viendo más adelante. Compartiendo el mensaje profético definitivamente de Dios, estos mensajes, aunque difíciles de entender a veces, nos revela el corazón de Dios y sus planes para el futuro. En el Antiguo Testamento vemos que está dividido entre los profetas mayores y profetas menores. ¿Ok? Recordemos que el Antiguo Testamento está dividida en varias secciones. Pentateuco, ¿verdad? Libros históricos, libros poéticos, ¿verdad? O vienen los libros proféticos y es una parte importantísima porque nosotros también manejemos esta estructura. Dentro de los profetas o la gran mayoría de los profetas que se encuentran en la sección de profetas menores, tenemos a Oseas, tenemos a Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, a Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y el último de los profetas que da inicio a ese espacio de 400 años de silencio es Malaquías. Y tenemos los profetas mayores que vienen antes de los profetas menores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Siempre me han preguntado que, ¿por qué se le dice profetas menores? ¿Será que tenían menos importancia que los profetas mayores? Pues le cuento que todos tenían una importancia grande ante los ojos de Dios, ya que todos llevaron su mensaje a todo el pueblo de Israel y sobre todo al pueblo del Señor Jesucristo. Porque todas estas profecías y todos los principios espirituales de los profetas también son para nosotros, la iglesia de Cristo. Así que únicamente están seccionados de esta manera por diferentes categorías, pero no tienen nada que ver con la importancia, porque todos son súper importantes. En los 400 años de silencio, que definitivamente fue un periodo de espera, ¿verdad? Vemos que el fin del Antiguo Testamento acaba con Malaquías. Y Malaquías fue escrito aproximadamente 400 años antes, ¿verdad? Antes. Dice que el último de los del Antiguo Testamento, Malaquías, se escribió alrededor del año 400 antes de Cristo.
Entonces vemos aquí también que esperando al Mesías, vemos unos versículos claves para esto, que lo encontramos en Génesis capítulo 3 versículo 15, que viene siendo el versículo de la primera profecía mesiánica y que a veces cuando lo leemos no lo entendemos. En Isaías 7:14, igualmente, Malaquías 5:2. Entonces, este tiempo de espera era para definitivamente poder escuchar las palabras del Señor Jesucristo en aquella época y que hoy, por medio de su Biblia, por medio de la palabra escrita, nosotros tenemos en la mano esa gran bendición. Entonces, el nacimiento de Jesús, con la llegada de Jesús, el silencio definitivamente se rompió y comenzó una nueva era en la historia. Podemos ver desde Mateo, ¿verdad? Capítulo 1, del 1 al 25, hasta Juan, donde está toda la historia, el recuento de Jesucristo desde su nacimiento, genealogía, los milagros y todas las enseñanzas que Él nos dejó para que nosotros siguiéramos adelante en este camino con Él. También vemos que en el Nuevo Testamento la historia de Jesús fue enfatizada definitivamente de forma poderosa. En el ministerio de Jesús, que se predicó el Evangelio, sanó enfermos, enseñó sobre todo el amor de Dios. Lo podemos ver en todos los evangelios y sobre todo que el Señor no solamente sanó enfermos físicamente, sino también del alma, de la mente, espiritualmente. Él fue un sanador y sigue siendo un sanador, porque todo aquel que le crea al Señor Jesucristo será salvo y también recibirá esas grandes bendiciones que Él tiene para con todos nosotros. Aquí vemos también en esta historia de nuestro Señor Jesucristo la muerte y resurrección, ¿verdad? Que es una parte clave e importante, ya que sin ella nosotros no seríamos salvos. Él vino aquí para entregar su vida por cada uno de nosotros en rescate de nuestras vidas y en la redención. Amén. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección marca el culme de su ministerio. Lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 19, 31, Corintios 15, de 3 al 4. Y el nuevo pacto, ese maravilloso y nuevo pacto. En la Biblia se hablan de 8 pactos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el pacto termina en el octavo pacto. Fueron 8 pactos que hizo el Señor con el pueblo de Israel, con la humanidad. Y el octavo pacto fue por medio de la sangre de nuestro amado Jesucristo. Eso estableció un nuevo pacto, ¿verdad?, con la humanidad basado en la gracia y el amor. Lo podemos ver en todos los evangelios, también lo podemos ver en Hebreo y en las cartas generales. Nacimiento y desarrollo y extensión de la iglesia es una parte muy importante, definitivamente, ya que nosotros no hubiéramos podido conocer la palabra del Señor si en esta etapa tan importante que empieza en el libro de los Hechos. Después de que los apóstoles, ¿verdad? La gran mayoría muere, el único que quedó vivo en aquella época, hasta viejito, fue Juan, con el fin y el propósito que el Señor tenía para con Juan, y era que escribir el Apocalipsis. Y la única forma que pudiera escribir el Apocalipsis Juan era que estuviera aislado, metido con el Señor, con un tiempo de devoción, y eso ocurrió. Por eso el Señor le destinó a Juan, al apóstol Juan, los últimos años de su vida para esta gran bendición. Entonces, en el nacimiento y desarrollo de la extensión de la iglesia, lo vemos desde Hechos capítulo 2, del 1 al 4, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y así inició la iglesia. El Espíritu Santo cayó sobre ellos, los bautizó en espíritu y en verdad, hablaron en lenguas, se llenaron del Espíritu del Señor y de ahí en adelante salieron a predicar a las naciones. Entonces, en la expansión del Evangelio, los apóstoles predicaron el Evangelio, dando lugar a la expansión de la iglesia, ¿verdad? Hechos capítulo 1, versículo 8, y lo vemos en Romanos capítulo 10, del 14 al 15. El desarrollo de la doctrina. Importante esta parte, la doctrina. Por eso se necesitan maestros para enseñar doctrina. Se fueron estableciendo bases, ¿verdad?, de la doctrina cristiana y la práctica de la iglesia. Lo vemos en Efesios capítulo 4, del 11 al 13,
Y Primera Timoteo 3:15, ¿ok? El futuro glorioso de la iglesia, la segunda venida, ese es nuestro futuro. La nueva Jerusalén y el reino eterno. Está dividido en tres partes, se lo repito. La segunda venida, la nueva Jerusalén, el reino eterno. Aquí habla de que la Biblia profetiza la segunda venida de Jesús, un evento que marcará el final de la historia. Apocalipsis capítulo 19 del 11 al 16. También vemos la nueva Jerusalén, ¿verdad? eh, Se menciona una nueva Jerusalén, un lugar de paz, justicia y gloria para todos los creyentes. Apocalipsis capítulo 21 del 1 al 4. Y vemos el reino eterno, aleluya, de Dios. El reino eterno de Dios se establecerá, prevalecerá sobre todo mal. Ezequiel 2:44, Mateo 6:10. El orden de la idea de toda esta idea es que cuando venga el Señor por segunda vez, que va a estar entre los estudiosos y teólogos han llegado a la conclusión que va a estar dividido en dos partes. En la primera parte va a venir por aquellos que murieron en él y serían resucitados. Y los que quedaron vivos serían transformados, como lo dice en las Escrituras, principalmente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vemos que aquí hay un evento impresionante, ¿verdad? Del rapto de la iglesia, que es una doctrina legítima, definitiva. Entonces, esta segunda venida de Cristo es importantísima para los cristianos y es la marcación de la gran tribulación que va a pasar toda la tierra. Después que ocurra toda la gran tribulación, ¿verdad? Viene el milenio. Y en este milenio van a quedar personas humanas, vivas, a pesar de toda esta gran tribulación y las situaciones que ocurren en el mundo, ellos van a quedar vivos. Van a ser poquitos, muy poquitos, y van a entrar al milenio. Ellos se van a multiplicar, nuevamente se van a casar, van a tener hijos, van a tener hijas. La tierra se va a ir poblando nuevamente en estos 1000 años. La gente no va a morir de 80 ni de 90. La gente va a morir de 800 años, 900 años, así como ocurría antes de el diluvio de Noé. Y así en milenio, bendito sea el Señor, se va a formar, ya que el diablo sería atado por un ángel poderoso, especialmente dedicado para eso, ataría a Satanás con cadenas llamado Apolión. Después que sea suelto Satanás, definitivamente volverá a engañar a las naciones. Y ahí sí vendrá ya el definitivo de todas las cosas. El Señor destruirá toda la tierra y va a crear un nuevo cielo, una nueva tierra. Satanás será echado al lago de fuego junto a la bestia, al falso profeta y todos aquellos que le siguieron. Esto es tremendo. La Nueva Jerusalén se menciona una vez más, ¿verdad? Y un lugar de paz, de justicia, de gloria. Y luego de la Nueva Jerusalén, bendito sea el Señor, el reino eterno de Dios, que está ligado con la Nueva Jerusalén, claro está. El Señor dice que creará un cielo nuevo y una tierra nueva, y la eternidad con Él. En conclusión y reflexión final, la Biblia nos ofrece una perspectiva amplia en la historia, desde los inicios hasta el futuro glorioso. Su mensaje nos inspira esperanza y nos invita a vivir definitivamente en santidad. Agradecimientos y contactos, agradecimientos por su tiempo, atención. Si tienen alguna pregunta, comentario, no duden en contactarme. Mi nombre es Jesús Antonio Corrales Delgado, maestro de, de esta asignatura. Y que para honra y la gloria del Señor se pueden comunicar conmigo por el WhatsApp. Aquí tienen el teléfono. Entonces, que tengan un excelente día y espero que les sea de provecho y sobre todo que profundicen en lo que hemos visto en el día de hoy. Muchas gracias y muchas bendiciones.